porque pasó algo muy sorprendente el viernes. El viernes, uno de los máximos responsables, el coronel Viñoli, de la Fuerza Aérea Uruguaya, por vez primera, en un país que no fuese Uruguay, declaraba en torno a un caso sorprendente. 2 tripulaciones de aviones comerciales veían que un objeto con forma ovoide, casi como un auténtico cohete, iba en rumbo de colisión. No aparecía en el radar, ha sido una anomalía increíble, y este hombre, aparte de portavoz de la Fuerza Aérea Uruguaya, es el rector del Comité de Investigación de Denuncias de Objetos Volantes No Identificados que existe dentro de la Fuerza Aérea de ese país. Y nos hablaba sin tapujos de lo que había pasado en sus cielos, los cielos que ellos vigilan. Milenio 3 le escuchaba muy atentamente. Nuestro centro de control de tránsito aéreo en el Aeropuerto Internacional de Carrasco recibe el reporte de 2 pilotos, 2 aeronaves diferentes que estaban realizando un vuelo. El primero, un avión carga de Lufthansa desde Ezeiza a Dakar, y el segundo, un avión privado uruguayo de un courier que volaba de Ezeiza al Aeropuerto de Carrasco. Esos 2 pilotos, en forma casi simultánea, reportan al centro de control de tránsito aéreo el avistamiento de un objeto muy luminoso en una trayectoria ascendente, y con uno de ellos diciendo como alarmado por un posible rumbo de colisión. El segundo piloto lo que informa es que él está viendo el mismo fenómeno, también en forma ascendente, y él se inclina a pensar que puede ser los posquemadores de una aeronave cuando los prende para ganar velocidad o altura. Tanto el radar de Ezeiza como el radar del aeropuerto de Carrasco no dejó rastro marcado. Sí, yo estoy en este momento con la gente que está haciendo la investigación, coincide cuando usted me está llamando que estoy mirando en la televisión las imágenes del radar, en la que se ven los vuelos de las 2 aeronaves, la trayectoria, la altura donde están haciendo los reportes, y no hay absolutamente ningún rastro de este objeto. Lo estamos investigando, no descartamos ninguna hipótesis ni línea de acción, y bueno, en ese estado están las cosas. También observación de objetos extraños por diversos puntos de España, sobre todo el Mediterráneo, Valencia, Baleares, Cataluña. Hemos recibido cientos de mensajes. Un meteoro, bueno, en Uruguay también se ha hablado, o dijeron enseguida algunos especialistas, que era un meteoro. Un meteoro que sube hacia arriba, decían los pilotos, y además ubicándolo perfectamente. Es curioso, meteoros que suben hacia arriba pues son realmente significativos. Comandante Viñoli hablaba de, parecían los quemadores, las toberas de una aeronave. ¿Qué aeronave? La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Vamos entrando poco a poco en esa Andalucía mágica, antigua también, aquella Andalucía de los viejos reporteros que se encontraron con uno de los casos más sobrecogedores que jamás pudieron imaginar. Hoy, de alguna manera, la voz de las sombras amplía su perspectiva por este libro, una historia escrita con sangre. Hasta este momento teníamos conciencia de casos de los terribles sacamantecas, arrancauntos, tíos del unto, tío Garrampa. Los nombres son diversos, son personajes que han dado origen a auténticos monstruos dignos de la pesadilla, pero rotundamente reales. Conocíamos la historia del sacamantecas, el que le puso el nombre realmente, de Vitoria, Díaz de Garallo. Conocíamos la historia de Francisco Leone y sus secuaces, los que generaron la historia real del hombre del saco en Gádor, Almería. Incluso hemos hablado alguna vez de la vampira de Barcelona, Enriqueta Martí, que no solo sorbía la sangre de los niños, sino que la vendía al mejor postor. Ahora nos encontramos con el tío mantequero. Buen trabajo el que ha hecho José Manuel Frías, ¿eh, Carmen? Pues sí, fotografías impresionantes, sí, que yo la verdad es que anoche lo estaba leyendo y cuando llegué a esas fotografías me quedé impactada. Algunas, fíjate, de decapitaciones que me recordaban a la famosa historia del niño de Boisaca, esa cara que se le quedó pues la misma, igual de impactante, Siker. A mí, si me vais a permitir, y por supuesto, líneas abiertas, 7640, cualquiera puede opinar, quizá
habéis conocido casos, vuestros abuelos, vuestros padres han escuchado estas historias. Nos remontamos a principios de siglo, una época en la que desgraciadamente esto llegó a ser casi moneda de uso común. Sí me gustaría, antes de saludar a José Manuel Frías, recordar una frase que él pone al inicio de su libro, que hoy sorteamos 3 ejemplares. Él dice: en homenaje a aquellos reporteros de raza de la Unión Mercantil y el Popular, periodistas de vocación, que no se conformaban con transmitir las noticias, sino que, emulando a los grandes detectives, gestaban sus propias líneas de investigación, en muchas ocasiones muy por delante de la propia y descolorida justicia. Desde Málaga, desde el lugar donde ocurrieron los hechos, José Manuel Frías, buenas noches, amigo. José Manuel, realmente una historia escrita con sangre, tú lo has dicho, tú lo has dejado patente, y también una historia de una prensa, de una serie de investigadores de los que tenemos mucho que aprender, ¿no? Tenían menos medios, pero quizá tenían más agallas o tenían más valentía, ¿no? Sí, la verdad es que en aquel entonces parece que los periodistas, tanto de periódicos como la Unión Mercantil o el Popular, tenían una forma de actuar totalmente diferente a como se hace hoy día, ¿no? Prácticamente llevaban una línea de investigación paralela a la propia justicia, ¿no? Como si fueran detectives, ¿no? Entonces, pues eso se refleja en los reportajes magníficos que se hacían en aquella época. La verdad es que nos hemos encontrado con unas fotografías, como decía Carmen, francamente truculentas. Tú te encuentras investigando en la biblioteca con una historia que en Málaga imagino que los más ancianos incluso pudieron escuchar. El tío Mantequero. Al final, una historia real se acaba convirtiendo en un mito y con 2 o 3 generaciones ya nadie sabe si ese personaje fue real o no. Y tú lo fotografías, o al menos muestras las fotografías aquí del posible culpable, ¿no? Sí, con esto ocurre un poco como con el caso de Gádor, que tú comentabas hace un momento, ¿no? Allí, por ejemplo, se conservaba la historia del hombre del saco, pero muy pocas personas conocían el auténtico crimen, ¿no? De Francisco Leona y Julio. Pues con el tío Mantequero pasa lo mismo. Hasta hace poco se conservaba el mito, se asustaba a los niños con eso de que viene el tío Mantequero. De hecho, yo conocía la historia de pequeño porque me asustaban, ¿no? Yo, como siempre me portaba mal, pues el Mantequero era casi de la familia, ¿no? Pero muy pocos conocían la auténtica historia, ¿no? El crimen de González Tovar y de Villalba, España, que fue una historia totalmente real, que ha sido recogida en artículos de aquella época, en el 1913, y que es incluso, creo yo, más truculenta que la historia coetánea de Almería, porque aquí hay una manipulación por parte de la justicia. Una manipulación, que es lo que tú también denuncias, José Manuel. La historia, para que nuestros amigos se hagan una idea, nos lleva hacia una auténtica escena, como tú inicias el libro, de leyenda, o mejor dicho, de novela negra. Un cine, el cine Pascualini, si no me equivoco, principios de siglo, y bueno, un niño que desaparece, ¿no? Y empiezan a pulular en torno a esa historia, bueno, una serie de personajes que son dramáticos, pero que era la España de esa época. Un hombre con una varita, gente que esperaba a los niños, otro niño que daba falsas pistas a la policía, quizá inducido por alguien. Cuéntanos. Sí, hay muchos personajes curiosos en esta historia, es difícil de condensarlos, ¿no? Pero voy a intentar hacer un pequeño resumen. Esta historia comienza el 7 de agosto de 1913, cuando a las afueras del cine Pascualini se encuentra la familia Sánchez Domínguez, Martín y María con sus 2 hijos. Tienen un pequeño puesto de avellanas junto al cine, y bueno, el niño Manolito, como le decían, con 9 años, pues solía pasear por allí, por la zona, no se alejaba mucho, era un niño muy serio, que no tenía apenas amigos, y bueno, pues esa noche, el 7 de agosto, desaparece. Cuando llega la hora de recoger el puesto, el niño no está. Lo buscan en el interior del cine, los alrededores, el caso es que no aparece, ¿no? Esto creo que era viernes, quedaba el fin de semana, lo pasaron fatal los padres buscándolo por todos lados. Cuando iban a los puestos de guardia, lo único que le decían era que esperaran en sus casas a que el niño volviera. Entonces, el 12 de agosto, ya totalmente desesperados, mientras que Martín busca al niño por las calles, María va a las oficinas del gobernador civil, y en el momento en el que están hablando, que ella le pide ayuda, pues escucha un comentario en el exterior. Hay una persona que dice: oye, ¿sabéis que se ha encontrado un niño muerto en la zona de Welling, ¿no? Cerca de la fundición del Martinete? Entonces, claro, María evidentemente no necesita tener mucha inteligencia para saber que aquel es su hijo, ¿no? Se llega al lugar, que es llamado la Huerta del Coto,
y entonces se encuentra con un espectáculo horrible, ¿no? Porque ve al niño a lo lejos, reconoce la gorra que está un poco más cerca de ella y claro, rápidamente intenta sujetar al niño, la detienen los funcionarios de la policía y imagínate el espectáculo, ¿no? Ver al niño allí con medio rostro comido por los gusanos, con una gran herida en la cabeza, luego incluso cuando levantan el cadáver, ya por orden del juez Miguel Segura, ven como pedazos del cuerpo se desprenden porque llevaba muerto varios días y en aquel momento pues todavía existía la duda de si era un infanticidio o si era un accidente, ¿no? Que lo hubieran atropellado y lo hubieran lanzado luego al cañaveral. Pero bueno, eso se resuelve al día siguiente, el 13 de agosto, cuando se realiza la autopsia por parte de los médicos Juan Ramírez y Francisco Cazorla. Ellos aseguran que es un asesinato porque hay una herida de 18 centímetros que parte desde el lado derecho del cuello, bordea todo el cuello y llega hasta la columna vertebral, o sea, un giro casi de 360 grados, y además descubren que el niño fue asesinado en otro lugar porque allí, en esa zona, no hay sangre. Entonces, bueno, se sabe que tuvo que ser en un sitio cercano, pero no en aquel, ¿no? Entonces, en aquel momento empiezan ya a investigar estos reporteros de raza, porque ven que no hay muchos movimientos por parte de la justicia, los policías no piden testimonios a la gente cercana y ellos mismos descubren, hablando ya con los familiares, haciendo entrevistas, que un año antes, en junio de 1912, ya habían 3 personas, 3 hombres, uno de ellos el famoso de la varita que tú decías, ¿no?, que intentaron secuestrar. Sí, un hombre además que parecía que estaba totalmente loco, paseaba con su varita y intentó una vez secuestrar al hermano de Manolo, de Manuel Sánchez. Este hombre además fue encontrado tiempo después, cuando ya asesinan al niño evidentemente lo buscan, lo localizan y se llama Francisco Triviño, ven que en el lugar donde él duerme hay una camiseta manchada con sangre y fíjate lo curioso que a los pocos días lo sueltan, dicen que no es culpable, eso lo dice el juez, por el sencillo hecho de que la noche en la que fue descubierto el cadáver, o sea la noche anterior, había un testigo que la había visto de dormir en mitad de la calle, cosa que me parece totalmente estúpida porque ya los forenses habían advertido de que el niño había muerto varios días antes, que había sido asesinado antes, ¿no? Luego ya pues a partir de ahí hay muchísimos testimonios, hay un niño llamado Francisco Zúñiga, que el mismo día del descubrimiento del cadáver había visto un hombre que no era Triviño, pero que caminaba muy nervioso, agitado por la zona de Welling, el lugar donde se había descubierto el cuerpo. Luego le presentan a Triviño para ver si lo reconoce, pero no es así, aunque eso no tiene mucha importancia, porque ya cuando Triviño intentó secuestrar al hermano de Manuel, pues fue acompañado también por otros 2 señores que desaparecieron. Y bueno, el caso es que la desesperación popular es tremenda, la inactividad de la policía pues cansa a toda la sociedad y los reporteros pues continúan haciendo su labor, tomando testimonios, ven que habían intentado secuestrar a otros niños días antes, o sea que había habido un movimiento en torno a los más jóvenes de la provincia. El último artículo que hay en aquel año es el 1 de septiembre, ya Málaga está totalmente defraudada, las madres muertas de miedo sin querer que sus hijos salgan a la calle y la justicia enmudece y hasta 6 meses después no se sabe absolutamente nada y si se sabe algo es porque los mismos culpables están en un restaurante, se emborrachan y ellos mismos confiesan, o sea que si hubiera sido por la justicia esta noche no estaríamos hablando del sacamantecas malagueño. Además, José Manuel Frías, pues casi un siglo después, emulando ese sentido periodístico, como ya hizo en su anterior obra de la que aquí hemos hablado mucho, Las 4 columnas, empieza a hilar cabos, habla con historiadores malagueños, saca fotografías sorprendentes, hay algunas muy crudas, tenemos que avisar, porque por ejemplo estoy viendo, yo no quiero tampoco desentrañar, la gente lo que tiene que hacer es leer el libro, pero yo no quiero desentrañar mucho, pero sí preguntarte por 2 imágenes impactantes, las 2 son de una mesa de autopsias, una es la del niño, degollado, con ese corte muy especial a través del cuello por el que se supone, ahora lo contaremos, que alguien bebió su sangre, pero otra impactante junto a la de el malvado González Tobar es la de uno de los personajes que al menos estaba metido en la trama y que no se sabe si quizá atormentado se lanzó a las vías del tren. Es un material forense de primera mano que imagino que todavía a ti te puso la carne de gallina cuando lo fuiste descubriendo, ¿no? Sí, la verdad es que impresiona bastante la historia, el transcurso, esas imágenes que por supuesto a las personas que sean sensibles les sorprenderán un poco. A la que te refieres particularmente, que aparece una cabeza decapitada. Esa es terrible. Se supone que es uno de los cómplices
de Tellez, así se apellida, y que bueno, no pudo soportar la presión, el remordimiento de conciencia, y se sabe que se suicidó pocos días después. Y bueno, existía la sospecha de que ese era su cuerpo, entre otras cosas porque no había sido denunciado su desaparición por nadie, ¿no? Se supone que era el propio asesino, uno de ellos, claro. O sea, José Manuel, que tenemos a dos malvados, dos personas que ahora nos puede sonar todo esto a muy antiguo, pero que durante varios años, sobre todo las décadas del 10 y del 20 en España, fueron una auténtica realidad negra, una realidad que incluso a veces, se confería de incluso carruajes. En Barcelona, la vampira de Barcelona iba en un carruaje con los mejores trajes de la época y detrás llevaba sus maletines con grasa de niño y unto de huesos. Aquí tenemos una fotografía de otro de los que ya tiene que pasar a la leyenda negra, ¿no? A ese archivo negro y oscuro, el malvado González Tobar. Pero hay otro personaje, y me gustaría que dejáramos el incógnita, pues si cabe más extraño y más terrible. Es un torero, José Manuel, un torero que supuestamente, al parecer varias líneas de investigación, aunque nunca se pudieron comprobar, sí, dicen que fue el que hiló toda esa historia. ¿Por qué? Bueno, un torero que tenía bastante dinero y, entre otras cosas, tenía tuberculosis, estaba a punto de morir. De hecho, murió pocos meses después del asesinato del niño. Y se ve que en aquella época, como existía la creencia de que la sangre de un niño tomada todavía caliente curaba esas enfermedades, y además ocurría muy frecuentemente en pueblos de interior, desaparecían los niños y luego se sabía que era por este motivo. Y el caso es que tanto González Tobar como Villalba España, los dos culpables, dicen haber sido instigados por este torero que les había pagado, que después de asesinar al niño metieron la sangre en una jarra y se la llevaron a un carruaje. Este hombre se la bebió y les pagó, ¿no? Lo curioso es que la acción de la justicia fue muy extraña, manipularon la información, nunca quisieron decir quién era el auténtico culpable, o sea, todo se basa un poco en el rumor popular, basada en muchas pruebas además, ¿no? Pero en ningún momento se dijo quién era, ni siquiera se llamó a declarar para ver qué era lo que decía. Finalmente coaccionaron a González Tobar para que él dijera que había sido el único asesino y que además lo había hecho por motivos sexuales y en una playa, cosa que no tiene razón de ser ninguna, porque ni era por motivos sexuales, que nadie le hace un corte de 19 centímetros en el cuello por una violación, y mucho menos en una playa cuando luego se vio que el niño no tenía ningún rastro de arena. Imágenes muy impactantes, leo el subtítulo o el pie de foto de una de ellas: imagen de un suicida que se arrojó a las vías del tren poco después de la muerte de Manolito. Se sospecha que se trata de Tellez, uno de los cómplices del crimen. No pudo soportar el remordimiento de conciencia. Son imágenes en blanco y negro, imágenes de esos lugares con viejos azulejos, con esas mesas que tienen goteros alrededor donde bajan los fluidos vitales, y una cabeza decapitada terrible que demuestra que había una sociedad o una microsociedad de malhechores que muchas veces proporcionaba a gente pudiente que creía en el poder benefactor de la sangre de niños sobre todo, para curarse. En la misma historia del crimen de Gádor, del hombre del saco, del sacamantecas vitoriano, de la vampira de Barcelona. ¿Cuántas más han quedado ocultas? ¿Cuántas historias más fueron simplemente un pequeño breve en un periódico? ¿En cuántas, como denuncia en su libro Una historia escrita con sangre, José Manuel Frías, la justicia no hizo bien su trabajo y fueron los propios periodistas quienes llegaron mucho más allá? Quizá, José Manuel, y dejamos ahí la incógnita, aprender sobre todo de unos profesionales que de verdad vivían el periodismo en toda esa época. Yo siempre lo he dicho, y tú también bien lo sabes, años 20, años 30, hubo una generación de periodistas increíble que iba mucho más allá de los medios policiales, que indagaba, que buscaba. Pues este libro es un ejemplo. Te felicitamos, compañero. Muchas gracias. Y bueno, esperemos que incluso haya nuevas informaciones, que la gente de Málaga nos escriba, nos llame, y cualquier información, por supuesto, pues será tuya para que puedas complementar, si cabe, futuras investigaciones. Un abrazo, José Manuel. Ahí dejamos la incógnita, ahí dejamos sobre todo que en el sur de España la gente se apasione con esta crónica histórica absolutamente tenebrosa, pero también parte de la historia, querámoslo o no. José Manuel Frías desde Málaga, un abrazo, amigo. Muchas gracias, un abrazo. Vamos con mensajes que nos llegan. Jorge José desde Puerto Llano nos dice... Jorge José, es un triple nombre. Sí, es que además, he tenido problemillas con el 7640 y están los mensajes un poco liados. Dejar un poco de humor para la turbulencia de antes, que era tremenda. José desde Puerto Llano. Hace años la grasa de los niños era muy cotizada para hacer cosméticos. Había muchos sacamantecas. Hombre, en Puerto Llano conocían al tío Garrampa.
lógico que los mitos sigan. Un beso. Pues bueno, otro beso el tío para él. Camuñas, también. Otro amigo que nos dice: soy andaluza y recuerdo aún hoy, no sin escalofríos, cuando los mayores nos contaban y amenazaban con que vendría el tío Manteca si no te portabas bien. Otra amiga que nos dice: yo era muy inquieta y mi madre me amenazaba con el sacamantecas y el hombre del saco. Me daba miedo, pero lo vuestro es tela, nos dice Mari Carmen desde Sobre Bilbao. todo descubrir que es que ambas historias de cocos infantiles pues son reales. Yo recuerdo un libro magnífico de un buen amigo, Jesús Callejo, ya un libro que tiene casi 10 años, Los dueños de los sueños, donde hablaba de la tradición oral en España. Los nombres eran maravillosos, por eso lo recordábamos ahora algunos de ellos, pero muchos eran casos reales. En otros se había derivado. Incluso en alguna zona de Burgos se hablaba del carro de los muertos, del carro del sacamantecas, y la imagen era un carruaje tirado por caballos negros, por supuesto una persona embozada con negros ropajes y buscando niños. Era en el fondo una manera de prevenir a esa infancia en esas carreteras que empezaban a ser ya, bueno, pues transitadas por vehículos que eran muy peligrosos. Una manera casi inconsciente era decir que viene el carro de los muertos o carro de los difuntos. Carlos de Huelva nos dice: tengo 41 años y creía que era un cuento de mi abuela para meterme miedo. Pues la abuela tenía razón. Sí, y no era un cuento. Me gustaría que hablarais de Roma Santa, un sacamantecas del norte del que se puede sacar mucho. Hay libros sobre su vida, nos dice Andrés desde Sevilla. Y otro amigo nos preguntaba si era el mismo en el que se basó una película. Bueno, vamos a ver, Roma Santa sí, por supuesto, ha dado películas, una nos parece que muy exagerada, que parece más bien inglesa que española, y otra magnífica película que no se llama Roma Santa, sino que se llama El bosque del lobo, de Pedro Lea, años 70, con López Vázquez, realmente absolutamente primoroso en su papel. Y de Roma Santa hicimos un programa, claro, lo hicimos hace 3 años y tuvimos aquí los archivos, leímos los archivos del Museo Histórico de Galicia con su director a la cabeza y estuvimos viendo cómo era el único procesado por hombre lobo. Recuperaremos esa historia y un día recorreremos, bueno, lo habéis pedido vosotros, luego yo digo que ya sabéis, allá vosotros, esa historia, esa fotografía negra de los sacamantecas, a la que ahora, gracias a la investigación de José Manuel Frías, también nuestro compañero Francisco Contreras hizo buenos reportajes al respecto del tío Mantequero, pero bueno, entre todos ellos han sacado a la luz esta nueva foto. González Tobar. Hola, soy Fran y en Fonelas, un pueblo de Granada que veraneaba, mi madre nos asustaba con lo del mantequero cuando me iba solo por las alamedas. Es que vaya nombre, el tío Mantequero. Mi abuela me contaba historias de cuando era pequeña y de que su madre le decía que tuviese cuidado, ya que algún vecino había desaparecido. Ella era de Málaga y es de Málaga y tiene 80 años, la abuela. Se llamó también El crimen del Martinete, esta historia, por la zona donde ocurre, y bueno, solo hay que pensar, por ejemplo, una historia que yo conocí bien, la de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, cuando, bueno, era una mendiga de día, ricachona de noche, y cuando se le intervienen los pisos que ella tiene en la ciudad condal, por ejemplo, en una bajo un fregadero, si imagináis la escena, un piso viejo de la parte vieja, el fregadero se pica y de repente salen cabelleras de niños con su calavera, y en uno de los laboratorios que ella tenía, laboratorio rudimentario, libros de magia, grasa humana cociéndose, trozos de cráneos de niños, tubos de sangre, todo eso iba en unas cajas y se vendía. Y lo peor de todo esto es que había compradores. Y si te parece, Carmen, hablando de sangre, ya sabéis que los programas últimamente son un poquito monográficos y llevamos 2 madrugadas que vaya, seguimos recibiendo vuestros mensajes, pero antes, bueno, pues recibimos casi un teletipo urgente de nuestro compañero Carlos Barroso. Dice que él también quiere poner su granito de arena o su gota de sangre en esta noche de Milenio 3. Ya que hablamos de vampirismo a la española, siempre dispuestos a aprender cosas nuevas, habría que hablar de el vampiro más famoso de la historia. Tú ya sabes cómo soy, siempre me acuerdo de una escena de cada historia, y es la de Bram Stoker, autor de Drácula, el Drácula literario. Bram Stoker, a pesar de que tuvo fama, acaba alcohólico, acaba sudoroso, fiebroso, en una pensión de mala muerte. Hay quien dice que antes de morir se levantó del lecho, del camastro, y sin que nadie sepa por qué, señalaba temblorosamente a uno de los ángulos muertos, a un ángulo donde no había nada. O así había algo, sí, podía haber alguien allí, nadie lo sabrá. Él quizá lo veía en su delirio y repetía una palabra: Strigoyu, Strigoyu, vampiro, vampiro. El personaje en el que basó su vida Vlad Tepes había podido con el escritor. Ahora es momento de descubrir
la historia de este príncipe valaco. Más allá del personaje de ficción, de afilados colmillos, que chupa la sangre a sus víctimas, hay un personaje real, caracterizado por su gran ambición y crueldad. Era Vlad Drácula, también conocido como Vlad Tepes, o Vlad II el Empalador. Nació en la ciudad transilvana de Sighisoara en el año 1431, dentro de la familia de los príncipes rumanos Basarab. Era descendiente directo por parte de padre de Basarab I, fundador del Principado de Valaquia, uno de los 3 departamentos históricos de Rumanía junto a Moldavia y Transilvania. Vlad fue uno de los 3 hijos legítimos de Vlad Dracul, caballero de la Orden del Dragón, y de quien tomó el apodo como apellido, convirtiéndose en Vlad Drácula, que significa Vlad, hijo de Dracul, o hijo del diablo. Entre 1443 y 1448, Vlad y su hermano Radu vivieron como rehenes de los turcos. Era la táctica para asegurarse de que su padre, príncipe de Valaquia, no decidiera atacar. A partir de ese año comenzarían a manifestarse las ansias de poder de Drácula, que gobernó Valaquia de manera intermitente en 1448, entre 1456 y 1462, y en 1476. Serían periodos de alianzas, traiciones y batallas sangrientas. Fue a partir de ese momento cuando Vlad Tepes se gana su fama de cruel. Entre sus prácticas más habituales estaba la de empalar a los enemigos capturados en la batalla o a los traidores de su propio bando. Escritas quedan sus hazañas más allá del Danubio, donde ordenó decapitar a 24.000 personas y contar y apilar las cabezas una a una. También se le atribuye el asesinato de unos nobles que se habían reunido con él para discutir un asunto de fronteras. Se dice que los fue matando poco a poco, no sin antes obligarlos a beber sangre y comer carne humana. A uno de sus rivales lo hizo cavar su propia tumba y asistir a su funeral antes de aniquilarlo. Y se cuenta que de vez en cuando gustaba de partir con embajadores de otros lugares entre cadáveres en descomposición. En este siniestro personaje se basó el escritor irlandés Bram Stoker para componer en 1897 una de las obras de terror más célebres de todos los tiempos, Drácula. Presentaba a un conde que vivía en un castillo en los Cárpatos rumanos, un vampiro que después de un pacto con el diablo se veía condenado a alimentarse de sangre para poder vivir. Alguien con poderes sobrehumanos que podía dominar las fuerzas de la naturaleza y controlar la mente humana. Este personaje surgió de la mezcla del histórico Vlad Drácula y de otra persona real, una condesa húngara que tenía un castillo en Transilvania y que se bañaba en sangre de vírgenes para mantener su juventud. Esa era la ficción. El auténtico Vlad Drácula tenía aspiraciones más mundanas. Tras acceder al poder por tercera y última vez en 1476, fue sorprendido en una emboscada por los turcos, sus rivales más encarnizados. Fue apresado y decapitado. Su cabeza fue enviada a Estambul y expuesta públicamente para la tranquilidad de cientos de miles de turcos que se habían formado una imagen diabólica del príncipe rumano. El hermano de Vlad, Randu, que compartió con él los años de secuestro durante su juventud, fue su sucesor. Años antes, Randu se había aliado con Estambul y había traicionado a su propio hermano.
Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Noticias, 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 Carmen. Un canadiense que parece que ha liado, bueno, pues un auténtico berenjenal en un sitio que debería ser, bueno, absolutamente protegido para todos los que amamos el misterio y la arqueología, la isla de Pascua. Pues sí, que el canadiense William Joseph Bazán, de 72 años, ha sido acusado por la justicia chilena por alterar unos valiosos sitios arqueológicos en la isla de Pascua. Al parecer, este hombre cogió piedras de un aú, que es una plataforma ceremonial sagrada del pueblo Rapa Nui, además de ser monumento nacional chileno y patrimonio de la humanidad. Con ellas no se le ocurrió otra cosa que componer figuras como una especie de pulpo de 7 metros de ancho por 11 de largo para después fotografiarlas y vender esas imágenes. Los hay que tienen jeta, ¿eh? Según declaró este profesor de la Universidad de Quebec, se dedica a hacer land art. Hago este arte, decía, alrededor del mundo, en Perú, Egipto, India, Estados Unidos, en muchos lugares. Trabajo en la tierra, en encontrar piedras que puedan conectarme con la cultura de la tierra. La idea es interconectar diferentes tipos de cultura y de gente. Además, aseguró que nunca tuvo la intención de dañar el patrimonio de la misteriosa cultura isleña. Enrique Pacariti, gobernador de la isla de Pascua, calificó este hecho como un atentado y vandalismo. Por su parte, Ángel Cabeza, secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, declaró que van a tomar acciones legales contra él, ya que lo que hace no es arte, sino vandalismo. Destruyó un sitio ceremonial con intención todavía más grave, la de vender su obra de arte a través de Internet. De ser hallado culpable, el canadiense puede llegar a cumplir una pena de hasta 3 años de prisión. Hombre, ya de paso, este tipo, William Joseph Bazán, como ya todo se vende y todo se compra, que vaya a Nazca, las pistas de Nazca, y las borre alguna, o dibuje una cara en una de ellas, bueno, no demos idea. O que haga grafitis en la Gran Pirámide. Por ponerlos a hacer claro, su nombre. Land art, pues nada. Yo recuerdo perfectamente cuando llegué a las pistas de Nazca en Perú, hace ya muchos años, que habían pasado unos tíos en todoterreno, haciendo pistas encima del perro, del mono. Hay gente que de verdad no... Esa gente no son tercermilenarios, desde luego. Oye, Carmen, seguimos con un montón de cosas, pero me vas a permitir que recupere, como hoy no ha habido voz de las sombras, que recupere un viejo caso porque... bueno, ahora lo explico. Estamos en Atmósfera Cero, esta sensacional música que compuso Charlie Carlos Nicolás. Tengo que agradecer a un amigo, a Moisés Garrido, que me envió una serie de documentos muy interesantes, antiguos, de la televisión. Por cierto, Moisés, qué pena da ver la tele de hoy en día, ¿verdad? Cuando uno ve programas de hace 20, 25 años, qué respeto había. Qué jovencitos se ve a los investigadores. Sí, Ballester Olmos, Enrique de Vicente, Juan Hermida, José Benítez. Hermida, aunque no es investigador. Bueno, vais a escuchar a un investigador que desgraciadamente ya no vive, falleció, un magnífico investigador, creó un libro que para los que hemos seguido estos temas del asunto de los ovnis es clásico, se llamaba Manual del Ufólogo, era Alberto Adel. Hubo un caso que marcó su vida y me ha producido tanto impacto en estos documentos que me pasó Moisés, que al verlo he dicho, tengo que recordar esta historia para los amigos de Milenio. Vais a escuchar en aquel Su Turno, año 82, televisión española, a un científico, a un investigador que llevaba 10 años siguiendo una historia, un ovni que dejó un sonido. Escuchamos a Alberto Adel. Bien, yo afortunadamente el año 72 me inicié con un caso de una inducción electromagnética por parte de un objeto que entró en una habitación y que dejó grabada una inducción en una cinta. Este caso no está resuelto, yo hace 10 años que lo llevo. Lo han visto muchísimos científicos, nadie se ha podido cientificar todavía. Estamos escalando, creo, el último peldaño de la escalera. Es muy importante porque se van descubriendo cosas insólitas, hasta el extremo de que la última notificación es de que hay una interferencia sobre una señal de 1040 hercios. Esto cara al trucaje, es algo inverosímil, increíble. ¿Qué había marcado la vida del señor Adel? Casi un poco en homenaje también a su buena labor, podemos decir que uno de esos casos increíbles, en alguna ocasión nos hemos acordado de esa historia, absurda, pero bueno, una de esas pruebas que nunca nadie pudo rechazar, pruebas del fenómeno ovni. Era una noche, la del 21 de junio del año 72, y en la calle Escuela Espías de Logroño, un joven seminarista, Javier Bosque, se acostaba. Era una habitación espartana, una habitación sin nada, lo básico, un camastro, una silla, y eso sí, un grabador, un transistor grabador de aquellos antiguos negros, porque él tenía la costumbre de tocar pequeños acordes de guitarra y grabarlos. De repente, hacia las 2 de la madrugada, pasó algo
algo que marcaría su vida y también la de este investigador. Una especie de luz entró por la ventana. ¿Os imagináis estar ya en la cama? La sábana hasta el cuello. Habéis dejado la habitación perfectamente recogida. Enfrente, las 2 hojas de cristal de una ventana. La parte vieja, tranquila, solitaria, y de repente un foco de luz. Crees que es una estrella. Crees que, caramba, que cada vez es más grande. Y que poco a poco empieza a entrar dentro de tu habitáculo. Lo más sorprendente es que cuando esa luz, esa especie de óvalo de unos 40-50 centímetros, empezaba a balancearse delante del cristal, poco a poco, muy poco a poco, las ventanas se van abriendo solas. Y entonces Javier Bosque, que tenía 20 años, lo pasó francamente mal. Fueron los 2 minutos más largos de su vida. Tenía muy cerca el grabador. En aquel momento, a pesar de estar apagado, empezaron a sonar unas frecuencias rarísimas. Un pitido extraño. Alberto Adel no lo olvidó nunca. Entonces la entrada de ese objeto y su campo indujo un pitido en este transistor. Pitido que el testigo de la observación creyó que cuando al día siguiente contase la observación que había tenido como tal observación de un objeto ovoide pequeño de 40 centímetros, nadie le creería. Entonces, como oyó acústicamente el sonido que emitía el transistor y tenía a mano un magnetofón, grabó la señal inducida. Aquel objeto efectivamente dejó un sonido que sigue siendo un misterio. Tuvo redaños el seminarista de Logroño, en plena oscuridad, os imaginéis, con aquel lamparil enfrente, muy cerca de su cama, no sabía lo que iba a ocurrir, de sacar la mano y pulsar la tecla de grabación. Allí quedó registrado algo que estuvo durante 20 años siendo investigado. Al final llegó a manos de Alfredo Bonavida, catedrático de electroacústica de la Universidad de Barcelona. En su informe se decía que las modulaciones de amplitud, así como las variaciones de frecuencia de este sonido, sea lo que sea, llegaban a 1000 hercios y tenían una extraña cadencia, sol, do, mi, como un extraño código. Nadie lo ha resuelto en 30 años. 33 años ahora se van a cumplir. Según Bonavida y todos los expertos militares que vieron la cinta, no había trucaje de ningún tipo, y menos en una habitación por parte de un sencillo seminarista que vio cómo su vida cambiaba. Acto seguido, después de generar esos sonidos en aquel magnetofón, poco a poco, aquel Foo Fighter, según los expertos, lamparil del diablo, si le preguntasen hace 500 años a un poblador de América, fue alejándose hasta desaparecer en el cielo. Había estado 2 minutos delante de su cara. Este que escucháis ahora es ese sonido, grabado el 21 de junio del año 72 en Logroño. Y así sigue y sigue, con modulaciones, subidas que llegan a ser desagradables. ¿Qué había grabado ese magnetofón? ¿Qué había estado dentro de una habitación? Un caso único en el mundo. Javier Bosque, junio del 72. El investigador Adel, como nos pasa muchas veces, se quedó enamorado de esa historia y por desgracia se fue a la tumba sin conocer lo que fue la solución de aquel extraño visitante. El análisis científico de la cinta es categórico. O sea, no existe posibilidades de que la técnica humana haya reproducido esta señal. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Serendipias, Carmen, una de las secciones que ya son fundamentales. Nos escriben muchísimos amigos, 7640. Serendipias, casualidades imposibles. Esta es de tomar nota. Pues es el caso de Judy Wachs. Esta es una escritora, era una escritora de cierta fama en los 70. En mayo de 1979, con el fin de presentar su obra Starting in the Middle, tomó el vuelo 191 de American Airlines, un DC-10. Iba desde Los Ángeles y aterrizaría en Chicago.
Pero Iker, el destino quiso que muy cerca de esa ciudad el avión se estrellara y murieran todos los pasajeros en el acto. Curiosamente, en la página 191 de aquel último libro, comentaba su miedo cerval a volar. Sus lectores se quedaron horrorizados por la coincidencia. Vuelo 191, recordamos, página 191, en la que dice que tiene pánico a volar. Pero más aún, esos lectores tiemblan cuando reparan en que esa misma semana la gruesa revista Chicago, que estaba en los kioscos desde hacía unos días, reproducía una última entrevista a la escritora. Una entrevista normal, de no ser por su ubicación en la página 191. En ella, una fotografía, la última de la escritora. Espantados, los lectores comprobaron cómo si ésta se ponía al trasluz, se superponía perfectamente con un anuncio de la página siguiente. El anuncio era un anuncio de la American Airlines, anunciando su vuelo 191 a bordo del confortable DC-10. Pues después de esto, casi sin solución de continuidad, te pido que nos cuentes la leyenda urbana de esta semana. Pues en este caso la leyenda nos la enviaba Susana. Nos dice: durante los años que he estudiado la carrera he vivido en un colegio mayor. Allí se contaba una historia terrible que ahora os transmito. El antiguo edificio donde ahora se encuentra el colegio mayor tiene 4 plantas. En la última de ellas, hace algunos años se alojaban las chicas que estudiaban en el colegio, que está a pocas manzanas. Un día hallaron a una de esas jóvenes muertas en su habitación. Se había suicidado, tal y como rezaba una nota que dejó para sus padres. Estos nunca pudieron superar su muerte e incluso creo que la madre no pudo resistir la pérdida de su hija y también se mató. Desde entonces, todos los años, el día que se cumple el aniversario de la muerte de la chica, el espíritu de ésta se aparece por los pasillos de la 4ª planta a partir de las 12 de la noche. Algunas de las estudiantes se han topado con ella. La han visto caminando con el uniforme que llevaba cuando murió. En otras ocasiones se la han encontrado cerca de los baños. Parecía estar llorando. Cuando le han preguntado qué la pasaba, pues se creían que era una compañera. Han visto que estaba completamente pálida y lo único que les ha dicho es: ¿dónde estoy? ¿Sabéis cuál es mi habitación? Desde entonces ninguna alumna dormimos en esa planta, tan solo las monjas que habitan el colegio pues pueden dormir en ella, y aún así muchas dicen que se han encontrado con la niña vestida de uniforme. No hay peor monstruo que el ser humano, y este es un ser real, nos dice Rafa. Recordad el crimen de Táliga en Badajoz, nos dice Carlos desde Mérida. En ese caso de Málaga fue asesinado el niño Manolito Sánchez por Francisco González Tobar, el moreno, y Francisco Villalba, el trapero, nos dice Juan desde Alcalá. ¿Qué tal, amigos? Soy Diego de Miranda. Esta noche me lo estáis haciendo pasar fatal. ¿Cómo puede existir gente así? No nos digáis lo de pasar fatal, hombre, porque nos da cargo de conciencia. Yo creo que todos aprendemos, aunque claro, aprendemos del lado oscuro, ¿no? También.